buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Blanco y Negro en este 2019. Y precisamente en este nuevo año, el legislativo inició el debate de uno de los puntos más polémicos que incluye el Código Integral Penal, la despenalización del aborto. Esto en medio de reacciones muy diversas por parte de los sectores sociales. La propuesta contempla la liberación de esta práctica en casos de embarazos por violación, incesto, estupro, inseminación no consentida y además en casos de malformaciones del feto. ¿Por qué aceptar o rechazar esta propuesta dentro de las reformas al COIP? Este es justamente el tema que abordaremos esta noche. El pasado jueves 3 de enero, la Asamblea Nacional trató en primer debate las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El Parlamento se centró en el tema más polémico, la despenalización del aborto en casos de violación. Es el momento de tocar temas incómodos. Así empezó su presentación la ponente del proyecto de reformas, Marcela Guiñaga. Es momento de hacer un debate sin cálculos políticos. Es que el de la despenalización del aborto en caso de violación fue el tema central del debate. En Comisión General fueron recibidos diversos representantes de la sociedad para exponer sus puntos de vista, unos a favor. El aborto es una dolorosa realidad que se escapa al derecho y que la viven miles de mujeres y niñas en el Ecuador. Y otros en contra. En la que prevalezca la vida como derecho humano fundamental. Alejado de los dogmas y preceptos religiosos, el genetista César Pazimiño se refería a los problemas genéticos que se producen cuando la violación es perpetrada por un familiar. Y eso, dijo, ocurre en más del 50% de ataques sexuales. Los cruces genéticos entre parientes cercanos duplican el riesgo de que se unan genes alterados y provoquen problemas malformativos de leves a graves y enfermedades genéticas. El debate, las posiciones divergentes de los asambleístas, entre quienes respaldan la iniciativa, como el caso de la socialdemócrata Vilma Andrade, a quien le alarma el número de embarazos en adolescentes. ¿Qué harían si su hija es violada? Y si su hija menor de edad o niña es embarazada fruto de esa violación, ¿qué harían? O el de Henry Cucalón y Lourdes Cuesta, que defienden la vida desde la concepción. Estoy a favor de la vida en todas sus manifestaciones. Y mientras esté aquí en la Asamblea Nacional y pueda defender la vida, desde el momento de la concepción. Pero el informe contiene más reformas al Código Penal. Por ejemplo, en la lucha contra la corrupción con la incorporación de la figura del comiso de bienes. Esta es la manera eficaz con la cual quitar la propiedad de bienes que han sido productos de actos ilícitos como la corrupción. Además, establece que quienes sean hallados culpables de delitos sexuales en contra de menores de edad puedan ser sancionados en ausencia. Alexis Moncayo, Telediario. En tanto, en los exteriores del legislativo se concentraron organizaciones a favor y en contra de la despenalización del aborto. Es el día del pañuelazo en las afueras de la Asamblea Nacional, en donde se trata en primer debate la despenalización del aborto en casos de violación. La mayoría de las activistas porta un pañuelo verde. 7 niñas dan a luz todos los días producto de violación. 3 niñas denuncian violación en la fiscalía. Generan embarazos que no deberían ser forzados, porque el embarazo no deseado es una realidad en el país y más aún producto de violación. Las mujeres no aceptan esos embarazos. ¿Por qué las obligan? Según la Fiscalía General del Estado, se produjeron en Ecuador 11 violaciones por día. En los últimos 10 años, 20.000 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres y 718 víctimas de violación tenían menos de 10 años. Que es la despenalización del aborto en caso de violación, incesto y malformaciones fetales incompatibles con la vida. Sin embargo, creemos que no es suficiente, porque en este país ninguna mujer debería ir presa por abortar. Entonces el aborto debería estar despenalizado en todas las causales. Pero también llegaron activistas que expresaron su desacuerdo con la despenalización del aborto en casos de violación y dieron sus motivos para esta postura. El responsable de un abuso sexual es el abusivo sexual, es el violador. Jamás puede ser el bebé. Y somos generadores de vida, por eso estamos nosotros a favor justamente, no solamente de la nuestra, sino también de la vida que no tiene aún la mínima posibilidad de defenderse. ¡Asesinos!
Ambos grupos afirman que se mantendrán luchando para que su posición frente al aborto prevalezca. Y será la Asamblea la que tome la decisión cuando trate en segundo debate las reformas al Código Integral Penal. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y justamente para analizar este tema saludamos y presentamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son el doctor Byron Argotti, él es médico ginecólogo obstetra y docente universitario en la UDLA. Y también se encuentra junto a nosotros la abogada Estefanía Chávez, ella es penalista del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, Surcuna. Hacemos una pausa y enseguida regresamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos. Abogada Chávez, hay quienes dicen que lo que se debe atacar es la causa y no la consecuencia. ¿Cuáles son entonces los argumentos que se deberían considerar por parte del legislativo? De ninguna forma es suficiente con atacar la causa. Se tiene que también plantear en términos integrales la atención a un problema de salud pública como es el tema de que tenemos un excesivo número, un preocupante número de embarazos infantiles producto de violación. En este sentido, el legislativo tiene que abordar este problema enmarcándolo en un tema de derechos humanos, en un tema en el que estamos hablando de salud reproductiva y de derechos sexuales y reproductivos, pero también en el marco de lo que viene a ser un tema de salud pública, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Dentro del video que se presentó se hizo referencia a varias cifras alarmantes, ¿no? Y hay una en particular que nos ha preocupado, ¿no? Y es el tema del excesivo y el preocupante número de casos de incesto que se registran hoy por hoy y que de hecho algunos ni siquiera se llegan a registrar, sino que son parte de una cifra negra, un subregistro. Pero hablamos de que hay un preocupante número de adolescentes y niñas que son víctimas de violencia sexual y en estas condiciones ellas resultan embarazadas, ¿no? En el ejercicio que realizamos las abogadas de Surcuna de defender los casos de estas niñas y adolescentes que no tienen acceso a un aborto legal, aun cuando deberían tenerlo porque pone en riesgo su salud, muchas de ellas son realmente forzadas a llevar a cabo un embarazo que no es deseado, en el cual, como lo he referido, se pone en riesgo su salud, pero en el cual existen otras consecuencias. Las niñas son marginadas del sistema educativo, son también víctimas de lo que viene a ser un problema también de salud emocional, ¿no? Muchas de ellas no pueden sentir afecto por un ser que ha sido realmente producto de lo que es una violación, como usted lo conoce, ¿no? O sea, estamos hablando de una transgresión realmente extrema a un tema de autonomía del cuerpo, ¿no? ¿Hay algún acompañamiento por parte del Estado que obviamente en la legislación se establece que debe ser, que es obligatorio que las mujeres deben continuar con ese embarazo de todas formas? ¿Hay después de esto, durante ese embarazo, algún acompañamiento por parte del Estado? En realidad, si tenemos en cuenta lo siguiente, ¿no? A partir del contexto en el cual estamos hablando, en nuestro país muchas niñas y adolescentes que son víctimas de violencia sexual no llegan a denunciar estos casos porque al ser niñas, al ser adolescentes, ellas no tienen las mismas oportunidades de acceder a la justicia y en este sentido obtener medidas de protección como lo que sería una medida de protección tendiente a resguardar su salud emocional, su salud sexual, ¿no? En estos casos muchas niñas no tienen acceso a estas garantías, ¿no? Y en este sentido ellas dan a luz en condiciones precarias, muchas de ellas dan a luz óbitos fetales, es decir, productos que ni siquiera fueron o pudieron llevar a cabo, o sea, no hablamos de una vida, ¿no? Sino que muchas de estas niñas, al haber tenido que llevar este embarazo en condiciones tan precarias, en condiciones de pobreza, en las que no tenían controles prenatales, en las que no tenían ninguna atención, su vida es todavía puesta en riesgo y es llevada a condiciones realmente inhumanas y miserables. O sea, ¿cómo concebimos que una niña dé a luz un óbito fetal, ¿no? Un producto que no es una vida, ¿no? Un niño. Doctor Argotti, y como lo estamos mencionando en este momento con la abogada Chávez, ¿no considera usted que esto debería ser tomado en cuenta como un tema de salud pública, un problema de salud social? Definitivamente es un problema de salud pública generado por
el impulso muy temprano que se da a toda la sociedad, más aún a los jóvenes, para iniciar precozmente su genitalidad. Definitivamente el Ministerio de Salud Pública tiene todas las herramientas del caso para poder acompañar a estas adolescentes violadas. ¿Sí? Lastimosamente en la práctica no se da, ni siquiera estas agrupaciones feministas que apoyan a las mujeres lo hacen. Entonces, también es cierto de que las estadísticas que se manejan no están contrastadas con la verdad y realidad que se vive en nuestro país. Casi siempre vienen acompañadas de una intención de manipular emocionalmente a toda la sociedad en relación al tema. Recordemos que el embarazo en una violación no se consigue sino en menos del 0.5%. Pongamos el ejemplo de España. Hay 90.000 mujeres que están abortando en el año 2017 y de esas 90.000 mujeres, 20 establecen que es por violación. Ahora, ¿usted está de acuerdo en que es alarmante el número de mujeres menores de 14 años que son madres en nuestro país? Son datos del INEC. Del INEC, sí. Pero si usted toma en cuenta, desde que el momento se inicia el incremento del embarazo adolescente, es del momento en que se inicia a promover los preservativos y las píldoras del día siguiente. Cuando se empieza a dar una educación sexual hedonista direccionada exclusivamente a la satisfacción, al placer. Y no se lo ve de manera integral como es. Es una expresión muy integral del ser humano que se da en un momento de su vida. Entonces, las consecuencias vamos a tener. Si empezamos a distribuir cannabis a todos los jóvenes, vamos a tener adictos. Si empezamos a distribuir drogas o armas, vamos a tener consecuencias como sociedad para pagarlas. Pero en este caso específicamente no estamos hablando ya de por sí de una violación, porque le quiero recordar que según el COIP vigente en este momento, se considera violación toda relación sexual con niños y adolescentes menores de 14 años. Entonces, si una niña... María del Carmen, perdóname, no es violación eso. Toda relación genital no consentida es violación. De lo que estamos hablando es de embarazo adolescente y violación a niñas y adolescentes. Entonces, una mujer que esté casada y que no consiente una relación genital es violación. Obviamente. Entonces, yo creo que tu pregunta no está bien direccionada. Claro que está bien direccionada porque nos estamos enfocando mucho en las niñas y en las adolescentes porque obviamente son las más susceptibles de que esto ocurra, lamentablemente las más desprotegidas en nuestro país. También ocurre, por supuesto, con mujeres adultas, mujeres mayores de edad, pero concentrémonos en las menores de edad. ¿Qué pasa con las menores de edad? O sea, ¿qué protección les puede dar? Bueno, de lo que se sabe a través del INEC, la mayoría de embarazos adolescentes es por mutuo consentimiento entre el adolescente y el adolescente. Las violaciones existen y de hecho se han denunciado a través de la Fiscalía, pero no es en la magnitud que se menciona sobre estas agrupaciones que intentan hoy despenalizar el aborto. Hay un problema. Y creemos que el problema debe ser identificado y controlado y apoyar a la mujer en su dificultad. ¿Cuál es la dificultad de la mujer? El acto violento, cruento, ¿sí?, del que ha sido objeto. El embarazo que si es que tiene, que es remoto, si es que lo tiene, no es lo que le hace perder el sueño a la niña, al adolescente, sino la violencia con la que se procedió en ese acto. Entonces, mira, tenemos que ubicar el problema y empezar a apoyar a la solución del problema. Tenemos aquí un actor que es el victimario, hay una víctima que es la mujer y un nuevo ser independiente, porque escuchaba a un profesional de medicina que hablaba de que la genética y todo esto, ¿no es cierto? Primero tenemos que hablar con genetistas reales para poder hacer esas afirmaciones y entender que el embarazo en un acto violento no se lo consigue con facilidad. Aún en personas, en parejas que están intentando concebir, pasan 2-3 años para tener éxito. Entonces, la mujer es fértil poquísimas horas al mes. Y sería realmente extraordinario que en esas pocas al mes sea abusada sexualmente y se consiga un embarazo. Pero de todas maneras el bebé no es el problema, es el acto violento al que ha sido sujeto esta mujer o este hombre, porque no solo mujeres son violadas en el país, también son violados hombres. Sí, bueno, estamos hablando en este momento, estamos hablando del aborto, ¿no es cierto? Usted quería comentar algo, abogada, al respecto. Sí, desde luego, María del Carmen. A ver, creo que hay varias puntualizaciones que hacer. En primer lugar, de ninguna manera
las organizaciones feministas que estamos apoyando la despenalización del aborto, nos hacemos a un lado de un tema que realmente ha sido nuestro foco del problema y de atacarlo, ¿no? Las organizaciones que trabajamos por la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, de hecho, nosotros hacemos lo que no hace el Estado muchas veces, que es ofrecer atención y contención a víctimas de violencia sexual. Y lo puedo referir porque es la tarea que Surcuna realiza día a día con las niñas y adolescentes que nosotros atendemos. En estos casos también las casas de acogida que trabajan cuesta arriba y en condiciones realmente paupérrimas, porque no tienen desembolsos realizados por el Estado a tiempo, trabajan conteniendo estos casos, pero de cara a estos casos podemos ver lo siguiente, ¿no? Y con esto respondo a lo que el doctor Argotti plantea de una forma totalmente abstraída de la realidad. El problema no es únicamente el haber sido víctima de una agresión violenta y de haber sido forzada sobre lo que es las funciones reproductivas de una persona. El problema también es tener que llevar a cabo un embarazo en términos tales en los que usted no consintió en haber sido parte de esa relación sexual, ¿no? ¿Qué significa esto? Las niñas tienen que enfrentar problemas muy concretos. Lo que mencionaba por un lado, ¿no? De ser apartadas del sistema educativo, tener que ser realmente llevadas a un contexto diferente de aquel en el que ellas vivían. No son llevadas a casas de acogida, muchas, las que corren con la mejor suerte, las que no tienen que seguir en estos contextos siendo vulneradas sistemáticamente por sus agresores. ¿Qué significa llevar a cabo un embarazo en esos términos? Significa ver su vientre crecer, significa ver que ellas ni siquiera sabían que era una relación sexual y fueron víctimas y fueron forzadas a este tipo de relaciones, ¿no? Entonces me parece bastante irresponsable decir que el llevar a cabo un embarazo en estas condiciones no es problemático. Claro que lo es, sobre todo también si se ve procesalmente las dificultades y los obstáculos que existen para muchas niñas a dar en adopción a estos niños. Nosotros tenemos un caso hoy por hoy en Surcuna, que es un caso emblemático, en el que uno puede constatar cómo la cultura judicial que existe y cómo los estereotipos que se crean alrededor de estos casos son los siguientes, ¿no? Por un lado, la niña tiene que no solo dejar de ser niña, tiene que ser buena mamá. Y esto quiere decir que tiene que ser una mamá competente, entre comillas, ¿no? Esto quiere decir que ellas tienen que renunciar y postergar su niñez para hacerse cargo de las tareas que hace una mamá. Como una niña de 13, de 11, de 12 años se hace cargo de ser una mamá y de cuidar a otra persona. Yo reconozco que eso es imposible. Y me parece realmente preocupante que queramos escindir el problema que impacta en la vida concreta de las niñas y en sus proyectos de vida, que hoy por hoy son postergados, ¿no? Entonces me parece que es fundamental tener en mente esto. Doctor Argotti, la violación sexual es una de las formas más traumáticas de violencia contra las mujeres. El tener que enfrentar un embarazo a estas mujeres que han sido ya violadas y que han sufrido esta experiencia, ¿no significa más sufrimiento, prolongar más ese dolor? Con un pensamiento primario podríamos decir que sí, sí causa efecto, pero eso no sucede con el ser humano. El problema, la violencia con la que ha sido agredida esta mujer, no se soluciona borrándolo, sino conduciéndolo adecuadamente para que logre sobrellevarlo. Me explico. Si alguien tiene un accidente en las calles y queda chocado porque le impactaron los vehículos, no se soluciona su estrés ni su temor desapareciendo las calles y las casas donde se chocó, sino permitiéndole asimilar el proceso nocivo del que fue objeto para finalmente superarlo. Hay estudios de psiquiatría que hablan de que en Estados Unidos, mujeres que han sido ofertadas el aborto y que no han aceptado, el 98% dice que finalmente el embarazo les ayudó a sobrellevar ese estrés. Otras aceptaron el aborto como solución. Y el 96% dice que el aborto no le solucionó el problema. Y es más, no sugerirían a nadie más abortar. ¿Sí? Entonces, no es solamente de buenas intenciones y de organizaciones no gubernamentales que quieren apoyar a las mujeres, sino de hechos y verdades. Los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, estamos dispuestos a hablar con verdad sobre este tema. Aunque el tema no solamente es científico, es un tema político y sobre todo es un tema económico, porque quienes defienden y promueven el aborto son gente que recibe dinero de las organizaciones internacionales y se encarama justamente para defender este proceso, como los derechos de las mujeres. ¿Usted está insinuando que esto se ha vuelto un negocio para algunas de las organizaciones? No estoy insinuando, estoy afirmando que es un negocio de muerte. La IPPF recibe 150.000 millones de dólares al año por generar abortos en Estados Unidos y en sus países donde tiene sus subsidiarias.
y al final del año recibe de rédito 700 millones de dólares. Es una de las 500 empresas más rentables en Estados Unidos. Entonces no estoy sugiriendo, estoy afirmando que estas organizaciones locales pertenecen al mismo tipo de organización. Y no les interesa el país, ni las mujeres, ni los niños, ni nada. Les interesa el dinero y el poder político que alcanzan. Porque mire, las chicas feministas luchan por los derechos que las mujeres ya tienen. Los LGBTI por los derechos que no existen. Las chicas pro aborto luchan por transformar el delito en un derecho. Y los políticos socialistas del siglo XXI capitalizan como votos para alcanzar el poder. Todo esto es un sistema perverso en el que estamos nosotros inmersos. Como médicos vemos abismados realmente. ¿Cómo? Mujeres son las encargadas de matar a otras mujeres, mujeres que no pueden defenderse, que están en el vientre materno, que son seres humanos y que nuestra Constitución en el artículo 45 dice defender desde la concepción. ¿Sí? Pero como no pueden defenderse, entonces las condenan a muerte. ¿Pero usted considera que la despenalización es realmente un elemento disuasivo o esta penalización a las mujeres que deciden dar por terminado con un embarazo no deseado? En el caso específico, me refiero a las mujeres que han sufrido una violación, las empuja en muchos casos a acudir obviamente a sitios que no son seguros, a sitios que incluso les puede costar la muerte, lo cual hemos podido ver, y le quiero dar un número porque veo que usted tiene algunos datos interesantes, pero tal vez este no lo tenga. La despenalización se traduce en la disminución de prácticas inseguras, y esto es un número que ha entregado la ONU con resultados de Uruguay. Cuando Uruguay entre los años 2001 y 2005 tenía el 37% de mortalidad materna, se redujo al 8% del 2011 en adelante, y son cifras que entrega la ONU. Bien. Es una realidad, no es... Mira, en relación a esto, María del Carmen, en Uruguay, la lucha se llevó igual como se está llevando en Ecuador, como se llevó en Colombia, se lleva en Bolivia, en todos los países. La política se está implementando en todo lado. Y yo me pregunto, ¿a qué latinoamericano se le ocurrió esta brillante idea? Pues no hay. Son las organizaciones no gubernamentales, son las que vienen imponiendo esta ideología de género. Mira, para Uruguay, la gran batalla feminista era las mujeres violadas. Pues hoy hay 30.000 abortos al año. De los 30.000 abortos, 99.7% son voluntarios. El porcentaje de abortos por violación son 0.05%. Y por malformaciones, como para malformaciones que hablaba el famoso doctor genetista ahí en el video, ¿cierto? Famoso, entre comillas, por malformaciones del 0.032%. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la despenalización del aborto, animando a las mujeres de que la pobre mujer violada, no es sino una pantomima más para aportar al gran negocio de muerte que se llama aborto. ¿Quiénes hacen el aborto clandestino? Las mismas organizaciones feministas que intentan defender a la mujer y que tienen como eslogan salud femenina, de la familia, de esto. Son las mismas que tienen, y no desde ahora. En el 2005 detuvimos la entrega de las máquinas aspiradoras para realizar el aborto seguro, que no lo hay. Aborto seguro y gratuito, ese es un término ambiguo y no es real. Sí, porque toda mujer que va a ser sometida a un procedimiento quirúrgico está en riesgo de muerte. Y lo que sí se ha visto y se puede encontrar en la ONU es que todos los países que han despenalizado el aborto, la incidencia de mortalidad femenina se incrementó. Abogada Chávez, su reacción con respecto a esto. Me sorprende porque acabamos de escuchar un argumento realmente... yo creo que irresponsable, y lo digo con el respeto que merece este espacio, pero realmente me parece que estamos descontextualizando muchos aspectos. En primer lugar, el Ecuador es hoy por hoy encabeza la lista de países con la mayor tasa de embarazo infantil en la región, en Latinoamérica y el Caribe. Por otro lado... Pero eso no tiene que ver con aborto. Yo respeté el turno del doctor Argot y le pido respetuosamente que también me permita exponer mis argumentos. Creo que es fundamental plantear esto en términos también de un lenguaje de derechos humanos. La Corte Interamericana
Interamericana en el caso Artavia Murillo dijo que la protección del embrión es progresiva. Es decir, que durante los primeros meses en los que no hablamos de que existe una vida que está implantada en el útero de una mujer, en estos casos lo que tiene que prevalecer es la protección a la vida de la mujer. Y en este sentido quiero referir también que estamos hablando de un contexto en el que cada 2 días se registra un caso de incesto. Estas no son cifras que han sido simplemente, las digo hoy de manera antojadiza, son cifras que tienen un respaldo también en lo que hemos registrado las casas de acogida y las organizaciones que nos dedicamos a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. En estos términos a mí me parece fundamental que también se pueda discutir junto con estos aspectos que han sido planteados en la exposición del doctor Argote y que merecen ser contrastados, ¿no? Tenemos una cifra de 15.000 abortos inseguros y clandestinos al año. ¿Cuántas mujeres mueren en estas condiciones? Por justamente ir a lugares que no se encuentran autorizados, en los que se ponen en las manos de personas totalmente irresponsables para poder abortar. En este sentido, el aborto sí es un tema de salud pública, es un tema de derechos humanos y no son organizaciones gubernamentales que están enmarcadas en una teoría de la conspiración queriendo lucrar del aborto. No, por el contrario. Hablamos de que el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos, el Comité que supervisa la CEDAW, ambos comités han sido categóricos en recomendar al Ecuador que tiene que despenalizar el aborto por violación, al menos en esa causal de forma mínima, porque ya ha sido contextualizado y referido por varias cortes que obligar a una mujer a llevar a cabo un embarazo producto de violación equivale a tortura. Y en estos términos, incluso el CAT, el Comité contra la Tortura, ha ratificado esta interpretación. Son interpretaciones jurídicas que se enmarcan en el tema de derechos humanos y que tienen un correlato con lo que ha sido interpretado y suscrito por el Ecuador en la Convención de los Derechos del Niño, en la CEDAW y también dentro de la propia Constitución, porque hablamos de que las víctimas de violencia sexual merecen una protección integral. Ahora, abogada, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ya se ha pronunciado y destaca obviamente su posición a favor de proteger la vida desde el momento de la concepción, lo cual también se ve reflejado en nuestra Constitución. Es una posición religiosa. ¿Hasta qué punto pesa esto en nuestra sociedad? No debe pesar, porque estamos hablando de que somos un Estado laico, un Estado de derechos y justicia, y en donde lo que tienen que prevalecer son interpretaciones jurídicas, interpretaciones que estén enmarcadas en lo que es realmente el ejercicio interpretativo que debería ser la Asamblea, ¿no? En este sentido, se tendría que hacer un ejercicio de ponderación, María del Carmen, como lo hizo la Corte Constitucional de Colombia, al haber analizado que es una carga desproporcionada y que es una carga ilegítima, una carga arbitraria y que no se corresponde con ningún estándar en derechos humanos el obligar a una niña, a una adolescente y a una mujer víctima de violación el llevar a cabo un embarazo, ¿no? En este sentido, el ejercicio que tendría que hacerse es propiamente este, que es un ejercicio de ponderación de derechos, es un ejercicio en el que analizamos estos casos concretos a la luz de lo que están estableciendo los convenios y tratados en derechos humanos. No así el tener una interpretación que se enmarca en un ejercicio antojadizo, en un ejercicio que realmente no se corresponde con lo que plantea un Estado laico. Doctor Argote, ¿no considera usted que se debería tomar en cuenta lo que establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos, que como bien habíamos mencionado ya han hecho creo que 5 recomendaciones al Ecuador? Bueno, primero indicar que Estado laico no significa Estado ateo, significa que cada uno puede decidir por el área espiritual que quiera seguirlo o no. Entonces hay una mala interpretación. La abogada debería entender también que los derechos de los niños están sobre el derecho del resto de personas, porque no están en capacidad de defenderse por sí mismos. Más aún los derechos del no nacido. Entonces estamos tratando de acabar con un delito y convertirlo en derecho. El derecho de la mujer para decidir si vive o no tal o cual persona que está en su vientre. Pero esa persona resulta que genéticamente es completamente diferente a la madre y al padre. No importa que haya sido un violador o no. Es genéticamente diferente. Puede ser un Einstein, ¿sí? Puede ser un Da Vinci que está gestándose ahí. Pero la idea siempre es de hacer justicia, pero hacer justicia matando al más indefenso. A ese ser que no tiene la culpa de absolutamente nada. Y si se hiciera justicia, digo, hablando de las madres, bueno, porque
a los hombres violados, ¿cómo les daríamos justicia? ¿Qué les daríamos a abortar? Dejamos de eso por un lado. Si les hacemos justicia, se supone que eso le va a resolver el problema a la mujer, pero resulta que no. Le da el síndrome posaborto, que tiene una connotación psicológica, física, moral. Muchas de esas mujeres terminan dedicándose a la prostitución, a las adicciones, suicidándose. El 96% de las mujeres que han sido sometidas a un aborto y no han tenido el acompañamiento suficiente son pacientes psiquiátricas de por vida, con fármacos que tienen que estarlos usando permanentemente. Entonces, no estamos hablando aquí eufóricamente o emocionalmente, ¿cierto?, de las pobres mujeres que necesitamos visualizar el problema para encontrar las soluciones reales, ¿sí? Y yo no soy abogado, pero algo he podido leer al respecto y veo que es realmente contraproducente lo que está diciendo la abogada acompañándonos acá en relación a derechos. O sea, tanto médicamente, moralmente, éticamente, la vida se inicia en el momento de la concepción. Y la vida de ese recién nacido, ese niño que está en proceso de gestación, ese embrión, ese feto, esa mórula, ese huevo cigoto, es igual de importante ética y moralmente que la de la madre que está permitiendo que se desarrolle en su interior. Ahora, esa es su posición, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos le da prioridad a la vida de la madre, sí, que a la vida del embrión o del feto. Es que eso no es nada novedoso. O sea, la historia nos ha demostrado a nosotros que en el nazismo se acabó con la gente que tenía dificultades, se acabó con los que no eran rubios y de ojos azules, ¿sí? Y eso era la ley. Entonces, el ser humano tiene que aprender a respetarse a sí mismo para tener una cosmovisión y una proyección diferente. No podemos involucionar en historias repitiendo los mismos errores que ya se cometieron en el pasado. A pesar de que hablemos de los derechos femeninos, por favor, esos derechos femeninos no pueden irse sobre los derechos de ningún otro ser humano. Llámese este embrión, llámese anciano, llámese niño, llámese hombre, todos tenemos los mismos derechos. Y estas organizaciones, lastimosamente, con el pasar del tiempo y por la presión económica que ejercen las mismas organizaciones a nivel internacional, pues es fácilmente que se compre conciencias, como ha sucedido en América Latina, y se cambie. Pero nada difícil es que el día de mañana, como dicen los abogados, lo que está escrito pueda ser cambiado nuevamente y volvamos en sí, ¿sí?, a respetar la vida y a buscar derroteros diferentes para solucionar los problemas de las mujeres, de los niños, de los ancianos y de todas las personas. Abogada Chávez, si esta reforma llega a darse, ¿cuál sería la manera de poder controlar? Porque no podemos tampoco dejar de preocuparnos, porque también se puede sacar provecho de esta reforma. Es decir, cuándo o cómo saber si el embarazo se ha dado como producto de una violación efectivamente. María del Carmen, yo discrepo en la forma en la que está planteada esa pregunta. Creo que usted ha conducido este programa de una forma muy técnica y profesional. Sin embargo, hay propiamente un estereotipo que está introducido en esa pregunta. Y es propiamente la preocupación que también está, digamos, socializada en los medios, ¿no? Que hoy por hoy esta pregunta se vuelve central en este tema. Pero es un temor general, es un temor de la sociedad, es un temor de cualquier persona que incluso puede estar a favor de la despenalización del aborto, incluso muestra preocupación por eso. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se puede controlar? María del Carmen, creo que sobre todo hay que centrar este como un problema de salud pública, que ya fue lo primero que planteamos. Esa debe ser la premisa. La premisa no debe ser partir de que las mujeres van a ejercer abusivamente lo que sería un derecho, en este caso, de acceder a un aborto seguro en condiciones sanitarias adecuadas. En este sentido, a mí me preocupa cómo se plantea esa pregunta, porque sí genera realmente una preocupación falsa y realmente una preocupación que no se articula con lo que el problema hoy evidencia en cifras. Si tanta preocupación existe por este supuesto aspecto de que se puede ejercer abusivamente este tema de acceder al aborto en condiciones legales, primero deberíamos preocuparnos por cuántas niñas, cuántas adolescentes, cuántas mujeres víctimas de violación ni siquiera pueden llegar a entender que este es un derecho que les cobija
hija a ellas. Esa es la preocupación. La preocupación debería ser cómo hacemos que las niñas en estos términos, cómo hacemos que las adolescentes, las mujeres víctimas de violación puedan entender que es un derecho de ellas, a su salud mental, a su salud reproductiva, el poder acceder a un aborto seguro. A mí, honestamente, en la experiencia que tenemos en Surcuna, en la experiencia que tenemos registrando y documentando casos de abortos, también, porque son dos tipos de experiencias distintas y que creo que se articulan perfectamente para darle una respuesta a lo que usted plantea. A mí me parece que en ningún caso hemos tenido nosotros una noticia tal como de me embaracé sin querer y ahora cómo hago, cómo salgo de este problema, ustedes por favor. No existen ese tipo de noticias tales que nos hagan a nosotros pensar como mujeres ejerciendo abusivamente un derecho. Por el contrario, creo que también hay que situar el tema del aborto en un contexto aún mayor al tema de violación. Muchas mujeres que como manifestaba el doctor Argotti, incluso en relaciones conyugales pueden ser víctimas de violación, porque siempre que una relación sexual sea no consentida, estamos hablando de que se está forzando a una persona a tener una relación sexual, ¿no? Incluso las mujeres que están en esos contextos tan difíciles, culturalmente existe como este estereotipo de que, bueno, ellas también podrían aprovecharse, o una mujer que fue, entre comillas, descuidada, ¿no? Pero a mí me parece realmente preocupante enmarcar este tema en esa preocupación porque es una preocupación falsa y que no se corresponde con la experiencia que nosotros hemos documentado y registrado en estos casos. Doctor Argotti, su opinión al respecto. Todo lo contrario, ¿no es cierto? Las estadísticas en países desarrollados en los que se ha implementado el aborto demuestran que en España el 96% de las mujeres lo hicieron voluntariamente el aborto. En Uruguay, el 99.8%, 99.7% lo han hecho voluntariamente y no a causa de violación o malformaciones del feto. Bueno, entonces, en Uruguay es libre. Es libre, sí. Hay otros países, como por ejemplo Colombia, donde sí hay. Pero esas son las estadísticas. Una vez que se despenaliza, pues se viene todo, porque se convierte en un derecho, ¿no es cierto? El derecho de matar al no nacido, y eso es inconstitucional. Entonces, lo que llama la atención es que en este COI se está intentando cambiar las leyes, los argumentos, la Constitución, el Código Civil, el Código de la Niñez, dándole poder al Ministerio de Salud Pública para que él decida realmente cómo lo hace. Y vemos que la ministra que está encargada del ramo es una persona que está a favor de esta ideología de género. Entonces, estamos realmente en manos de personas que están pensando hacer el bien, ¿no es cierto?, pero pensando no tan bien, ¿no es cierto?, porque la muerte no puede ser la solución a ninguno de nuestros problemas como ciudadanos, como seres humanos, como mujeres, como hombres, como ecuatorianos y como latinoamericanos. La muerte no va a ser la solución, nunca lo ha sido. Y necesitamos ser proactivos, o sea, mirar más allá. Nosotros desde hace más de 25 años tenemos casas de acogida para apoyar a las mujeres que se embarazaron porque no sabían lo que hacían. Entonces, discrepo completamente con lo que dice la abogada, ¿no es cierto? Porque ese es el tipo. También hemos tenido mujeres que han sido abusadas sexualmente, pero la gran mayoría en este sistema como estamos es porque se ha promovido su inicio precoz en su genitalidad. Intentando ser responsables, entregando preservativos de mala calidad, que son los que entrega IPPF, píldoras contraceptivas que no funcionan en el día 14 y 15 del ciclo, días en los que la mujer es fértil por pocas horas. ¿Y para qué? Para tener consecuencias posteriores con embarazos que ahora están dispuestas a ofrecerles un nuevo derecho que es el aborto. Sí. Tenemos que irnos a un corte, pero antes le quiero hacer una última pregunta. Si llega a darse esta reforma, ¿usted cree que debería darse como se hace, por ejemplo, en Chile, donde los médicos son objetores de conciencia? ¿Existe esa posibilidad? Y por supuesto que sí, porque los que se van a encargar de hacer el aborto son los mismos que han venido haciéndolo, como sucedió en México. Se legalizó el aborto en el DF y las mismas empresas clandestinas, que no eran sino las mismas organizaciones solapadas de apoyo a la mujer, se montaron las clínicas y son las que tienen el gran negocio, apoyando a la IPPF a nivel internacional. Entonces, no tenga duda de que los que se están dedicando lo van a hacer, pero ahora ya no ilegalmente, ya no irresponsablemente como lo hacen ahora, ¿sí? Las maquinitas que las trajeron hace más de 20 años, ahora saldrán, se ofrecerán tranquilamente y de manera legal. Pero obviamente toda mujer que sea sometida a un proceso de esto está en riesgo de muerte y tendrá consecuencias psicológicas. Pero a lo que me refiero yo, cuando hablo de los objetores de conciencia, son estos médicos que
apelan a su conciencia para justamente no realizar y yo soy un uno aborto. de ellos, ¿no es cierto? Que estoy dispuesto a entregar mis credenciales de médico, pero no matar a un ser humano, porque yo no me formé para eso. Yo me formé para ayudar a la gente, ayudar a salvar vidas y generar junto con las comunidades proyectos que los saquen de esa situación y miren un futuro diferente. Bueno, con esto nos quedamos, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos y regresamos con las conclusiones. Doctor Argotti, ¿qué debería pesar ahora en la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que hoy los asambleístas están mirando el cuadro real y doloroso como es, ¿cierto? Porque estaban siendo animados por un grupo de socialistas del siglo XXI que no están más motivadas que por el dinero que hay detrás de todo este proceso. Se tiene que mirar el problema con una óptica diferente. Definitivamente pensar que la muerte es la solución o es un nuevo derecho es ir de una forma inconstitucional. Nuestro país defiende la vida y Ecuador es pro vida, ¿sí? Ahora, el gran negocio de muerte, porque a veces los médicos nos enfrascamos en los temas de discusión de la vida. ¿Cuándo empieza? En el momento de la concepción, cuando se une un gameto masculino y femenino, ¿sí? Se forma una célula que se llama huevo o cigoto, empezó la vida. Y las personas que trabajan en fertilización asistida lo conocen, lo cuidan y a los pocos días lo transportan. Ese va a ser un nuevo ser que en 40 semanas va a nacer, en 30 años o 35 años va a ser un asambleísta y a los 50 puede ser hasta presidente, ¿no es cierto? Tiene que ser respetado ese ser humano en todos los estadios de su vida, en todos los estadios de su vida. Desde que no podía defenderse hasta que puede defender a la vida de muchos, ¿sí? Todos tenemos que pasar por ese principio de derecho de vida. Si no defendemos de eso, no sirve ningún otro principio, no sirve ninguna constitución. Si la vida no es respetada, ¿para qué estamos aquí? Mejor cada quien coge su camino, agarra sus pistolas y empieza a defenderse como más pueda, ¿cierto? Eso no es la idea. La idea es que tenemos que defender la vida. Lastimosamente, detrás de todo esto, mientras los abogados conversan de los temas legales, los médicos de los temas médicos, los filósofos y éticos de los temas éticos, el negocio de muerte sigue adelante. Y la gente que lo está promoviendo y que está aupando estos nuevos derechos femeninos son parte y asalariados de ese doloroso sistema de muerte. Abogada Chávez, ¿cuál debe ser la postura de la Asamblea? Tiene que ser una postura que haga que prevalezca un debate serio, un debate de altura, un debate que excluya y esté realmente despojado de este tipo de términos irresponsables de llamar negocios de muerte, de llamarnos a las organizaciones feministas, organizaciones que aupamos los derechos femeninos, cuando en realidad somos organizaciones que sostenemos las vidas de las mujeres en condiciones precarias y en condiciones en las que muchas de ellas han sido orilladas a dar a luz a productos de violación, ¿no? Entonces creo que sobre todo hay que contextualizar este debate en términos tales en los que podamos también imbuirnos y retroalimentarnos de las experiencias de Chile, de Colombia, de Argentina, en donde ha habido un debate también riguroso y serio, en donde no estamos hablando del negocio de muerte, del mercado en el que las organizaciones recibimos dinero. Este tipo de argumentos a mí me parecen realmente irresponsables y descuidados. Y creo que realmente la Asamblea, al tener justamente al ser un foro en donde también se van a escuchar a la defensora del pueblo, se escuchó ya a un genetista, como el genetista Paz y Miño, se escuchó también a una representante de las organizaciones feministas y de mujeres que de forma muy realmente ilustrativa fue realmente categórica en señalar cómo es una carga desproporcionada el obligar a una niña, una adolescente y a una mujer víctima de violación el llevar a cabo un embarazo en estas condiciones. Creo que es fundamental, María del Carmen, en este sentido reunir algunos criterios. El primero de ellos, somos un Estado laico de derechos y justicia. En segundo lugar, somos un Estado en el que las leyes tienen que realmente enmarcarse en lo que es un ejercicio interpretativo, serio
serio y riguroso en donde realmente se pueda hacer prevalecer la jurisprudencia de la Corte Interamericana, lo que ha sido el razonamiento de sociólogos, de antropólogos, de juristas que han analizado realmente cuáles son las condiciones de pobreza y las condiciones realmente difíciles y extremas en las que muchas niñas tienen realmente consecuencias psicológicas graves y consecuencias también importantes en su salud física cuando son orilladas a dar a luz a un producto víctima cuando ellas han sido víctimas de violación, ¿no? En estos términos creo que la Asamblea tiene un ejercicio y un desafío importantísimo, María del Carmen, porque las niñas que nosotros hoy vemos y que son las usuarias en nuestros casos, porque nosotros acompañamos y patrocinamos sus casos, ellas han tenido que postergar su niñez, han tenido que postergar sus proyectos de vida y se han visto marginadas del sistema educativo. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Respondemos con este tipo de ejercicios de llamar de que existe un mercado negro que financia los abortos? No, respondemos realmente haciendo ejercicios serios de valoración jurídica en estos casos. Bueno, y con esto finalizamos. Agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado esta noche en un tema complejo, un tema difícil de tratar. La violación sexual es una de las formas más traumáticas de violencia contra las mujeres, que en muchos casos son niñas y adolescentes, porque afecta su salud física y mental y también, como lo dijo hace poco la abogada, afecta sus proyectos de vida. La despenalización del aborto en casos de violación es un tema de alta sensibilidad que genera criterios divididos y posiciones apasionadas a favor o en contra, ciertamente con argumentos válidos y legítimos en ambos casos. El debate en la Asamblea Nacional es paralelo al de la sociedad en general, un tema polémico y hasta considerado tabú para muchas personas. ¿Cuál debe ser entonces la posición de los legisladores ante esto? ¿Cuál será la consideración más importante a tomar en cuenta? A los ciudadanos solo nos queda esperar que se llegue a un consenso y que la decisión sea la más adecuada para la defensa de los derechos de los grupos prioritarios. Con esto finalizamos. Los esperamos la próxima semana en Blanco y Negro.